Vamos a empezar con qué son las enzimas pancreáticas. Todos tenemos un páncreas que es el encargado de producir las enzimas pancreáticas. Estas enzimas son encargadas de ayudar al proceso de digestión. En una persona sin una enfermedad, las enzimas pancreáticas se encargan de ayudar, digamos que de una forma coloquial, a romper las grasas, las proteínas y los carbohidratos para que en cuanto lleguen a nuestro intestino, esa energía pueda ser absorbida y pueda ser transformada para que nuestro cuerpo la utilice. La insuficiencia pancreática exócrina se produce, ya que, como ustedes saben, me imagino que ya lo han de haber explicado, parte de la fisiopatología de fibrosis quística es que las secreciones del cuerpo, las secreciones naturales, empiezan a ser un poco más espesas. Tienen mayor cantidad de cloro, sal y de otros componentes que hace que sea mucho más espesa la secreción. Lo que pasa en el páncreas es que esas secreciones, ya sea las enzimas pancreáticas, se hacen más espesas y eso poco a poco va taponeando, digamos que, los conductos del páncreas y hace que se haga duro y posteriormente evita la producción de enzimas pancreáticas, por lo cual casi entre el 85 y el 90% de los pacientes con fibrosis quística debe tomarlas. Eso no significa que mi hijo va a estar dentro del 15% del que no las toma o dentro del 10% del que no las toma. Y es importante que siempre acudan con un médico especialista que haga la valoración específica para ver si el paciente tiene insuficiencia pancreática. Como ya habíamos mencionado, las enzimas pancreáticas sirven específicamente para cada uno de los nutrimentos que nosotros ingerimos día a día. Digamos que es un dibujo de un páncreas que lo que va a hacer es liberar lo que se llama proteasa, amilasa y lipasa. En la parte de arriba hay como unos dibujos que nos dice para qué está dirigida cada una. La proteasa nos ayuda a digerir las proteínas. Las proteínas las encontramos en cualquier alimento que venga de origen animal, ya sea el huevo, ya sea el queso, el pollo, la carne, todos los alimentos que se les pueda ocurrir que venga de un animal. La proteasa nos va a ayudar a que nuestro cuerpo pueda digerirlos y pueda utilizarlos tal cual se debe. Otro de las enzimas que libera el páncreas es la amilasa. La amilasa se encarga de ayudarnos a digerir los que son carbohidratos. Los carbohidratos los encontramos en los cereales. Si ustedes piensan en cereal, la mayoría de las personas pensamos en cereal de caja, lo primero que se nos viene a la mente. Pero los cereales son el maíz, el trigo, el arroz y cualquier alimento que sea derivado de esos cereales va a tener carbohidratos. Quiere decir que la tortilla es un cereal, la sopa de pasta es un cereal, la avena es un cereal, la tortilla de harina, el pan Bimbo, cualquier cosa que se les ocurra que venga derivado de un cereal, es un cereal, incluso el cereal de caja, válgase la redundancia. En las frutas también encontramos carbohidratos. En las frutas tiene azúcar, el azúcar es un carbohidrato, entonces la amilasa nos va a ayudar a digerir esos alimentos como tal. Y por último, y en la parte más alta está la lipasa, que es la que nos ayuda a digerir las grasas. Y esto es muy importante, ya que digamos que es la más difícil de digerir y por eso somos tan insistentes en las nutriólogas en decirle a los pacientes con fibrosis quística que cuiden sobre todo la cantidad de grasa que consumen. Es necesario que sea una cantidad más generosa de lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados. Entonces, las grasas las encontramos en los tacos, esa es una muy buena, pero también la encontramos en productos como semillas, cacahuates, almendras, esas son, digamos que grasas beneficiosas. Todas las nueces, semillas, encontramos grasas. También el aguacate es una grasa, aceites vegetales de cualquier tipo, ya sea aceite de olivo, aceite de soya, aceite de girasol, también los podemos encontrar. Ahora, ¿qué va a pasar si mi hijo tiene insuficiencia pancreática exócrina? Esto quiere decir que yo ya fui con mi médico me dijo, tu hijo necesita tomar enzimas pancreáticas y la única indicación para los pacientes con fibrosis quística que tienen que tomar enzimas es porque tienen insuficiencia pancreática. Y eso es como una valoración completa
tanto del equipo de nutrición como del médico especialista. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi hijo va a empezar a tener pérdidas de grasas por las heces. Eso quiere decir que cuando mi hijo va al baño, la popó es un poco más fétida de lo normal. Una de mis maestras me enseñó que tiene un olor muy característico y es a mantequilla agria, que regularmente los pacientes llegan a tener ese olor en la popó y es un olor muy fuerte, muy fétido y muy desagradable. Y eso es por que están perdiendo grasas en las heces. También podemos encontrar gotitas de grasa después de revisar la taza del baño y está así literal como si hubieran echado una cucharada de aceite. Y las evacuaciones pueden ser un poquito de menor consistencia. Ustedes como papás me imagino que lo han visto en muchas ocasiones. ¿Qué va a pasar cuando mi hijo empieza a perder grasa? Va a haber una mala absorción de nutrientes. Y esto va a ser porque no tiene, como ya vimos, necesitamos las enzimas pancreáticas para digerir todos los alimentos, eso incluye las grasas. Y las grasas, al ser, digamos que más difíciles y más fuertes, son las que mayores pérdidas y mayor impacto tienen cuando empiezan a perderse por las heces. Y el déficit de vitaminas, específicamente A, C y D, ya que estas vitaminas se absorben con las grasas. Entonces, por ende, si mi hijo no puede digerir las grasas, estas vitaminas A, C, D y E tampoco van a ser absorbidas y va a tener una repercusión sobre su crecimiento y su desarrollo. ¿Qué son las primeras cosas que van a pasar? El paciente va a tener desnutrición. Va a ser un niño que no sube de peso a pesar de que coma mucho, todo el tiempo va a tener episodios de diarrea y todo el tiempo vamos a estar viendo grasa en sus evacuaciones. Otra de las cosas que va a pasar es lo que llamamos falla de crecimiento, que es que el niño deja de crecer, puede subir de peso pero no está creciendo o ni sube de peso ni crece. Entonces eso es una falla de crecimiento que tenemos que ir vigilando. Y va a haber disfunción inmune, ya que cuando un paciente tiene desnutrición, lo que pasa en su cuerpo es que no tiene las defensas al 100%, si no tiene las vitaminas que necesita, la función inmune va a ser muy baja, por ende lo que vamos a tener es mayor cantidad de infecciones y va a tener un deterioro en la función pulmonar. ¿Qué voy a hacer si mi hijo tiene insuficiencia pancreática exocrina? Lo primero no es porque quiera que me den más trabajo, pero hay que consultar a un especialista en nutrición clínica. Desafortunadamente, ahorita en México y en la mayoría de los hospitales no hay una nutrióloga especialista, sobre todo ni en pediatría ni en esta enfermedad. Entonces es muy difícil para ustedes ir directamente, si ustedes buscan a cualquier nutrióloga, no sé, en internet, es muy difícil que sepa cómo manejar la enfermedad. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar a una especialista en nutrición, de preferencia que sea una especialista pediatra, y pueden tratar a los pacientes como más dirigidamente. ¿Por qué? Porque nos enfocamos, además de en la sustitución de enzimas pancreáticas, en el crecimiento y desarrollo del paciente. Además de que, como lo vamos a hablar en el taller, los otros factores de alimentación que a veces como papás erróneamente cometemos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a valorar el estado nutricional del paciente con fibrosis quística, vamos a realizar un plan de alimentación de acuerdo a su edad, a su estado de nutrición y al grado de afección de la enfermedad. Esto es muy importante porque la mayoría de los pacientes ya cuando llegan a nutrición ya tienen o una falla en el crecimiento o ya tienen desnutrición. Entonces, para nosotros es muy importante hacer una recuperación tanto de talla como de peso para que la función pulmonar del paciente no se comprometa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vigilar crecimiento y desarrollo adecuado al menos cada 6 meses en etapa pediátrica. Eso es súper importante. ¿Qué vamos a hacer? También dar una terapia de reemplazo enzimático, que es lo primero que se hace cuando el paciente tiene insuficiencia pancreática, pero eso ya debe estar establecido por su médico. Si ustedes llegan a una consulta con un especialista y dicen, creo que mi hijo tiene insuficiencia pancreática, lo primero que vamos a hacer es decir, bueno, tenemos que ir con tu médico para que lo establezca y que a mí para nutrióloga me diga que tu hijo ya tiene insuficiencia, entonces yo ya sé qué hacer. Porque desafortunadamente nosotros somos dirigidas a la comida y a mí el médico me dice qué hacer. Entonces es muy importante que sea un trabajo en equipo porque a veces los papás en desesperación dicen, ya necesito que lo trates porque no sé qué hacer. Entonces siempre hay que acordarse que es trabajo en equipo, tanto de ustedes como del equipo médico que se encarga de ver a estos pacientes. Las dosis son establecidas de acuerdo a su plan de alimentación. El uso del creón es súper importante, que es la terapia de reemplazo enzimático, y es importante que haya una vigilancia acerca de la dosis.
No podemos modificar la dosis nosotros como papás porque tiene repercusiones que ahorita vamos a hablar. Entonces, ¿qué es el creón? El creón está derivado literal del páncreas del puerco. Lo que hacen es extraer la enzima pancreática, lo ponen en una capsulita y es lo que se le da a los pacientes. Estas cápsulas contienen enzimas pancreáticas. Estas enzimas pancreáticas son exactamente las mismas de las que ya platicamos. La amilasa, la lipasa y la proteasa, que son las que nos ayudan a digerir estos alimentos. Y lo que va a hacer es favorecer la absorción de nutrientes y principalmente las grasas, que es la que más les cuesta trabajo a nuestros pacientitos con FQ. Y lo que vamos a lograr con esto es asegurar que el paciente tenga una ganancia de peso adecuada y que su crecimiento no se vea comprometido por su enfermedad. A veces tenemos la creencia de que los pacientes que están enfermos no tienen la capacidad de desarrollarse como un niño normal. La idea de las intervenciones de nutrición y sobre todo del reemplazo de enzimas pancreáticas es que los pacientes tengan la oportunidad de crecer como un niño totalmente normal. Entonces, entre más temprano y entre más adecuado y preciso sea el tratamiento de enzimas pancreáticas, la función pulmonar y el crecimiento del paciente va a ser menos afectado. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar el creón? Cuestiones básicas para utilizarlo. Siempre lo vamos a tomar antes de cada comida. Literal, casi desde que se sienta el niño en la mesa se le puede dar la cápsula, máximo dárselo 15 minutos antes. ¿Por qué? Porque el creón tiene un periodo de trabajo de 30 minutos. Entonces, en cuanto yo me tomo mi creón, llega a mi estómago, se abre la cápsula, se activa y tiene 30 minutos para trabajar. Entonces, si mi hijo se tarda más de 30 minutos comiendo, que la mayoría de los niños son de comer 40 minutos y no te paras hasta que te lo acabas, es muy tardado el tiempo y las enzimas pierden un efecto. ¿Qué es lo que podemos hacer ahí? A la mitad de cuando mi hijo se tarda más tiempo, si ya se tardó 30 minutos, lo que hago es darle otra cápsula de creón. Por ejemplo, si mi hijo toma 2 creones en el desayuno y se tarda 40, 50 minutos comiendo, a los 30 minutos, primero, cuando lo siento, le doy una cápsula. Después de los 30 minutos, le doy la otra. Esto para asegurar la absorción de todos los nutrientes, que lo ideal es que el niño no coma en más de 30 minutos. Es indispensable cuando nosotros vamos a comer alimentos altos en grasa o nuestros niños van a comer alimentos altos en grasa, el creón es súper importante. Tenemos alimentos que no lo necesitan, como los que están abajo, frutas, jugos, caramelos, té, café y bebidas deportivas, no es necesario. Aunque estos alimentos tienen nutrientes, únicamente como carbohidratos y azúcares, no es necesario que los pacientes tomen un creón. En lo que sí es indispensable es en alimentos con grasa. Me ha pasado a mí mucho en la consulta que a veces los pacientes llegan y dicen, ay, es que se comió un taquito nada más, por eso no le di un creón. Aunque sea un taquito, el taquito tiene grasa, está preparado, a veces un taquito frito, o a veces, no sé, se comen una bolsa de papas, no sé, por ejemplo, unos rancheritos, unos doritos. Me dicen, no, es que no le di creón porque pues no necesitaba grasa. Pero si nosotros agarramos la bolsita de doritos, nos fijamos en la cantidad de grasa que contiene, son casi 8 o 9 gramos de grasa, que es equivalente a 2 cucharadas de aceite. Entonces, esos pequeños detalles son los que queremos trabajar también con ustedes en el taller de alimentación, pero es importante nosotros saber y reconocer cuáles son los alimentos que tienen mayor cantidad de grasa o cuáles son los alimentos que tienen grasa, porque si no aprendemos a conocerlos, entonces nuestro tratamiento con enzimas pancreáticas no va a ser el adecuado. Lo ideal es que los pacientes tengan los tiempos de comida bien establecidos, que si el nutriólogo, el especialista me dijo desayuno, comida, cena y colación, sea desayuno, cena, comida y colación, en la cantidad que ellos necesitan. La verdad es que es un esfuerzo bastante grande tener que calcular enzimas, grasas y todo lo demás para que ustedes solo se lleven a su casa, dale tanto de grasa, dale tanto de enzimas. Y si nosotros no ordenamos la alimentación de nuestros niños desde que son pequeños, cuando sean grandes va a ser muy difícil. A mí sí me ha tocado ver pacientes que ya tienen 20 y tantos años y de verdad siguen sin saber cómo comer, siguen sin saber para qué son las enzimas y siguen sin reconocer cuáles son los alimentos que tienen grasa. Y es muy desafortunado porque
si esos pacientes tuvieran un buen estado de nutrición, si esos pacientes tuvieran el conocimiento de cómo deberían de comer, pues probablemente pudieran llegar a una edad con una mejor calidad de vida de la que tienen. Entonces, son esas cuestiones como muy básicas que debemos conocer. Pensaba hablarles de cosas más técnicas como la cantidad de proteasa o la cantidad de amilasa que tiene, pero realmente no es necesario que ustedes sepan eso. Lo importante es que ustedes sepan para qué sirven las enzimas, por qué mi hijo las está tomando, cómo se las voy a dar y qué precauciones debo de tener. En caso de que sean bebés, los bebés no pueden tragar las cápsulas de Creón, las son muy, muy grandes para un bebé, incluso pacientes que tienen 5 o 6 años, todavía les cuesta mucho trabajo tragarse las cápsulas. ¿Qué es lo que vamos a hacer en ese caso? Se abre la cápsula con mucho cuidado, se pone en una cucharita, ya sea con un poco de agua o con un poco de, casi siempre recomendamos puré de manzana, que tiene que ser un medio ácido para evitar que no se activen las enzimas en la cuchara y que posteriormente pierdan su efecto dentro del estómago. Entonces, siempre tienen que ser alimentos suaves. Si es un bebé, evitar mezclar las enzimas con la fórmula porque va a perder totalmente su efecto. Son los pocos cuidados que debemos tener y, sobre todo, si nosotros abrimos una cápsula, es evitar masticar las esferitas que trae la cápsula, evitar masticarlas, evitar romperlas, evitar aplastar la cápsula, porque entonces pierde su efecto al 100%. ¿Cuánto Creón? ¿Cómo sé cuándo es mucho? ¿Cómo sé cuándo es poco? Generalmente nosotros lo que hacemos cuando ustedes asisten con nosotros a consulta, preguntamos siempre por las evacuaciones de los niños. Cuando nosotros vemos que está teniendo grasa en su popó otra vez, es el primer foco rojo que nos dice que es muy poco Creón lo que está comiendo. A veces pasa muchas veces que ocurre que vamos a una fiesta o comemos fuera de casa y que come más grasa de la que normalmente está comiendo y vemos ese efecto, que puede ser en una única ocasión. Pero si vemos que está comiendo en casa, que se repite constantemente el que tenga evacuaciones con grasita, que sean un poco más fétidas, entonces eso nos puede dar una alarma de que nos está quedando un poquito bajo el Creón o que tal vez la técnica no es la adecuada en la que se la estoy dando o que no se lo tomó ese día. Hay que vigilar constantemente, pero si estamos seguros de que se tomó el Creón, de que no lo aplastó, de que no lo masticó, entonces debemos de consultar y decir, oye, es que mi hijo está teniendo grasa en las evacuaciones otra vez, más de todos los días. Entonces, eso a nosotros nos da una alerta de que otra vez pueden estar teniendo baja su dosis de Creón. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que ya hemos platicado, el olor va a ser muy, muy, muy intenso de las evacuaciones y van a flotar. Si no hay un olor fétido, si no hay grasa, si ustedes ven que las evacuaciones de sus hijos flotan, eso es un indicativo de que probablemente las enzimas no están siendo suficientes. Cada cuerpo es diferente, cada paciente es diferente. Entonces, por eso cada paciente tiene que tener dirigidamente un cuestionario para que nosotros nos demos cuenta qué es lo que está pasando. Y es importante que ustedes sepan cuáles son esas preguntas y por qué lo hacemos. Si nosotros vemos que flota o que ya es como muy constante, entonces hay que tener como eso en consideración. A veces los papás, me ha tocado que la mayoría de los papás siempre que sus hijos van al baño van y revisan la taza. Entonces eso es un hábito muy bueno, pero también hay que enseñar al niño a que él se dé cuenta de qué es lo que está pasando, para que él poco a poco vaya entendiendo su enfermedad y la acepte, porque también esto se trata de que los pacientes acepten su enfermedad, sepan cómo manejarla, si saben manejar su Creón y saben manejar su alimentación, van a saber manejar el resto de su enfermedad. Ahora, otro de los puntos importantes cuando es muy poco Creón, el paciente empieza a perder peso y esto pasa por lo que ya platicamos, que el Creón nos ayuda a absorber todos los nutrientes. Si no están todos los nutrientes, entonces el paciente es como si en lugar de comerse el 80, no sé, en lugar de que se absorba el 100% de lo que come, si la dosis es insuficiente, tal vez se absorbe solamente el 60 o el 70%. Y ese 30% que le estaba ayudando a subir de peso se va a ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Entonces, si ustedes ven como papás que el niño empieza a perder peso, que empieza a tener menos energía, que no sé, a lo mejor el pantalón le queda un poquito más holgado, la camisita que ya le quedaba bien le está quedando otra vez mal, sin necesidad de que ustedes vayan y lo pesen, seguramente ustedes tienen que darse cuenta cuando ven a sus niños.
Otra de las cosas es que los papás son los mejores amigos de nosotros porque nos dicen todo lo que pasa en casa. Entonces, ustedes son los papás, ustedes los conocen, ustedes viven con ellos, ustedes los ven comer todos los días y tienen que saber cuáles son los puntos específicos para ayudarnos a nosotros a ayudarlos a ustedes. ¿Qué pasa cuando utilizo mucho creón? En una dosis muy alta de forma crónica se ha reportado que se desarrolla lo que se llama colonopatía fibrosante. Esto es que lo mismo que pasa en el páncreas, que se va fibrosando. La fibrosis se refiere a que se forman cicatrices dentro de los órganos. Entonces, lo que pasa es que también en el intestino se empiezan a formar fibrosis. Eso quiere decir que el músculo ya no va a ser ya no va a ser funcional de la misma forma. El músculo mucosa va a estar fibrosado, va a ser más duro y va a perder la función para la cual está hecho. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a presentar casi siempre con dolor abdominal y va a tener posteriormente lo que se llama una oclusión intestinal, que es que literal el intestino se cierra y ya no hay manera de que se tiene que operar o se tiene que cortar dependiendo de lo que el médico decida hacer. Pero es muy importante que nosotros tengamos esos puntos. A mí sí me ha pasado que en la consulta llegan los pacientes y tienen 1 o 2 creones en exceso y siempre tienen dolor abdominal, o incluso pacientes que en una comida comieron menos grasa de la que regularmente estaban acostumbrados a comer y toman el creón que les corresponde, también llegan a presentar un poco de dolor. Entonces, son 2 cosas fundamentales. Una, si tengo poco creón en mi alimentación, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a dar como importancia a ver cómo están las evacuaciones. Las evacuaciones y la pérdida de peso es lo que más me va a indicar que mi dosis de creón no es la adecuada y tengo que tenerlo muy, muy, muy a la vista. ¿Qué va a pasar cuando es mucho creón? Va a haber un dolor abdominal constante. Y esto va a hacer que nosotros tenemos que aprender a identificar que sea antes o después de las comidas, porque a veces también pueden tener dolores relacionados a intestino irritable u otras cosas, pero eso no es como tal parte de la enfermedad o parte de la terapia con enzimas pancreáticas. Entonces, si nuestro paciente o si nuestro niño está tomando enzimas pancreáticas y no tiene ninguno de los síntomas de que es poco creón, pero hay constante dolor abdominal, hay que tratar de vigilarlo y ver qué es lo que está pasando. Si me estoy quedando bajita en la cantidad de grasas, pues puedo tratar de preguntar, oye, ¿puedo quitarle un creón? O puedo tratar de probar qué es lo que puede pasar si nosotros quitamos un creón. ¿El dolor abdominal sería antes, o sea, después de la comida o podría ser en cualquier momento como síntoma? No, debería de ser después de las comidas, cuando tú ya le administraste el creón. Cuando es mucha cantidad, regularmente pueden presentar un poco de dolor abdominal, pero va a depender del tiempo en el que tú se lo estés dando. Si es un dolor antes de la comida, cuando tú no le has dado el creón, probablemente esté relacionado ya sea a un cólico, a un estreñimiento o a alguna otra entidad fisiológica y no necesariamente al creón. Por eso solamente hay que tener como vigilancia en cuanto a la cantidad de enzimas que le doy, que esté correcta la cantidad de grasa que le estoy dando en ese momento a mi hijo y que posteriormente presente o no un dolor abdominal. Bueno, mi niña tiene apenas 1 año, 4 meses, 5, entonces a veces es como una adivinanza si se va a acabar la comida o no. Entonces me pasa que le doy, ya he aprendido a veces como primero le doy un poquito y luego si veo que va a comer le sigo dando más, pero a veces ya no me acepta el segundo creón. Okay. A mí me pasa mucho que no es dolor abdominal, sino intestinal, cuando va a ir al baño. O sea, en el momento de que ella va al baño, presenta mucho dolor. La operaron de ileostomía al nacer y la cerraron, entonces no se le había desarrollado el intestino, entonces como que también siempre ha sido mi duda, el plan, el intestino no está desarrollado al total de todo, bueno, ya se supone que está desarrollado totalmente, pero si tiene como secuelas por eso o es por el creón. Regularmente el dolor del creón es en la zona abdominal, a lo mejor un poco abajito del ombligo, no necesariamente tanto. El creón específicamente actúa en la primera porción del intestino, que es donde se depositan las enzimas pancreáticas. Más abajo, hacia donde está el colon, regularmente no tendría por qué presentarse el dolor. Es como del ombligo, como 1 centímetro abajo, hasta ahí. El dolor más hacia abajo podría estar relacionado directamente, o a lo mejor podría tener un proceso de estreñimiento, o que regularmente también pasa mucho porque la cantidad de fibra que consumen estos pacientes no es la adecuada ni la que corresponde.
Aquí yo te recomendaría que pudieras vigilar, ya sea con un gastroenterólogo, el dolor abdominal, o con tu médico tratante que revises el dolor abdominal, porque también si el dolor se alivia cuando ella va al baño, pues puede ser un indicativo de que tenga un síndrome de intestino irritable o que tenga estreñimiento, y hay que ver la consistencia de las evacuaciones o la cantidad que vaya teniendo poco a poco. Sí, aquí mi pregunta va enfocada en lo siguiente. Como decía la señora que me antecedió, luego es pues muy difícil saber si se va a acabar lo que se le dio de comer, y por lo tanto cuántos creones se va a tomar. Y vamos a decirlo así, se tomó la dosis indicada para cada comida y no le gustó, ¿cómo lo compenso? Ok, yo creo que muchas de las cosas que como papás a veces tenemos, el error, es que como están enfermos, pues es lo que tú quieras. Si no te gusta, te doy otra cosa. Eso también habla de hábitos de alimentación de nuestros niños. Esto es lo que hay en mi vida y lo siento. Yo sé que nos estresa mucho porque es una enfermedad que es muy celosa y que si la alimentación no está bien, hay muchas consecuencias. Aquí lo que podemos hacer y lo que vamos a tratar de enfocarnos en el taller de alimentación es ver que en poca cantidad nuestro paciente pueda tener toda la energía que necesita. Lo ideal, yo le recomendaría que trate de cubrir al 100% la cantidad de grasa que tienen indicada en su plan de alimentación. No quiere decir que le ponga a darle cucharadas de aceite dentro, pero tratar de cubrir al 100% la cantidad de grasa que le dé. Si siente que se tarda mucho tiempo comiendo su hija, justo lo que platicábamos, tratar de dividir la dosis de creón. Por ejemplo, si toma 4 creones, darle 2 creones al principio, que coma lo más que pueda. Pero acuérdese que la comida no se trata de pelear, castigar, ni premiar, ni mucho menos. No traten de no hacerlo de, si te lo acabas, vas a poder ver la tele. O si no te lo acabas, te voy a quitar la tablet. O si no te lo acabas, te vas a ir a tu cuarto. Porque entonces llega a ser una pelea constante el darle de comer al paciente y es muy desgastante estar peleando todo el tiempo con el niño. Aquí yo le recomendaría eso, que trate de cubrir la alimentación, sobre todo la cantidad de grasas, que es la que nos cuesta un poquito más de trabajo siempre cubrir con los pacientes con FQ. Al principio, darle la mitad de la dosis de su creón. Si a la media hora no ha terminado y todavía tiene apetito, tratar de darle un creón más o los 2 creones más que le corresponden y que siga comiendo. Porque de otra forma, el creón va a perder su efecto. Entonces, ustedes tienen que tratar no de adivinar lo que sus hijos quieren hacer, sino de poco a poco hacer la transición en que ustedes tienen el control de la alimentación de sus hijos, no sus hijos el control de la alimentación. Su trabajo como papás es llevar la comida a la mesa, ofrecerle todo lo que le corresponde, y el trabajo de su hijo es comerse la comida. Y ya. Entonces, yo sé que es difícil, pero es entrenar a los hijos a que aprendan a comer. Si ellos no aprenden a comer, toda la vida va a estar peleando con el creón y tratar de adivinar si se lo va a comer o no y si le gusta o no. Entonces, son estrategias que pueden ir cambiando y modificando poco a poco. Las precauciones que debo de tener con el creón: siempre debe administrarse intacta la cápsula. Si el paciente, ya lo platicamos, si el paciente no puede tragar la cápsula completa, esta debe separarse, pero si no, la cápsula debe ser tragada por completo. Otra de las complicaciones que puede tener el creón es que si no se traga la cápsula por completo, puede irritar alrededor de la boca. Si nuestro hijo la retiene mucho tiempo, puede irritar alrededor o la mucosa de la boca, porque se empieza a descomponer la cápsula, entonces digamos que empieza a hacer malamente a hacer digestión en la boca. Entonces puede irritar alrededor de la mucosa y eso obviamente no es algo que nosotros recomendemos. Otra de las cosas es que tenemos que asegurarnos que nuestro hijo, si ya aprendió a tragarse las cápsulas, asegurarnos que nuestro hijo se trague la cápsula, casi literal, como si fueran en un hospital. Abre la boca para ver si no está la cápsula en alguna de las partes posteriores y únicamente asegurar que ya se tragó la cápsula. Como ya platicamos, no debe masticarla y no debe aplastarla ni machacarla. La indicación se tiene que respetar al 100%, ya ustedes conociendo la cantidad que debe tener en su comida, la cantidad de grasa, y si eso nos da señales de las que ya platicamos, entonces hay que tener una anotación y tener conciencia, y cuando nosotros acudamos con nuestro médico o con el nutriólogo, decirle, oye, está pasando
que está teniendo grasa o está pasando que tiene dolor, ¿qué tenemos que hacer? Y otro de los posibles efectos adversos, como ya hablamos, lo de la boca alrededor, y que puede tener dolor abdominal o movimientos intestinales frecuentes, que eso es un evento adverso del medicamento como tal, pero no se presenta tan frecuentemente. Y puede tener gases o mareos si la cantidad es muy excesiva, ¿ok? Y bueno, eso sería todo sobre el creo. ¿Alguna pregunta? Magali, en la red nos están preguntando que si las proteínas de origen vegetal no requieren enzimas. Las proteínas de origen vegetal las encontramos en leguminosas, en cereales, en una cantidad no tan grande como en las leguminosas y en verduras en muy poca cantidad. Podrían requerir enzimas pancreáticas, pero va a depender si está combinada con otro alimento. Si nosotros le vamos a dar frijoles, regularmente pues no solo son los frijoles hervidos y al final los frijoles tienen, aunque sea 1 gramo de grasa, pero tienen grasa, tienen carbohidratos y tienen proteína. Entonces sí deberían de tomar al menos una enzima pancreática porque si no, no va a ser aprovechado ese tiempo de comida. Pero sí deben de tener cuidado cómo están combinando esa proteína vegetal con otro alimento y si tiene grasa. Entonces, básicamente sí necesitaría tomarse un creón, al menos. Ok, hay otra pregunta donde dice que es un niño de 5 años que toma 5 cápsulas al día, pero a veces quiere comer algo más y a la mamá le da temor darle más cápsulas. ¿Qué debe hacer? Okay. Hay que ver la cantidad de qué es lo más que le está pidiendo. Si la mamá ya le ofreció la cantidad que le corresponde de alimentación, lo que regularmente recomendamos es que los niños coman otra vez verduras y que después coman otra vez un poco de carne. A veces los niños no saben identificar cuando están satisfechos, cuando es hambre o cuando solamente quieren seguir comiendo porque todavía no les llega la señal de que ya están satisfechos. Entonces, si los niños en verdad tienen hambre, yo le recomendaría que, dependiendo del tipo de alimentación o la comida que esté ofreciendo, ofrezca otra vez verduras y ver si el paciente de esa manera ya está satisfecho. Otra que puede hacer es incrementar un poco la cantidad de grasa. Si incrementa cantidad de grasa específicamente, ya sea aceite, ya sea aguacate, ya sea crema o mayonesa o cualquier otro de los alimentos que tienen contenido de grasa, podría darle otro creón solamente si incrementa la cantidad de grasa en una forma muy generosa. Otra pregunta acerca de la dosis que están mandando en la comida y si el niño pide colaciones, a la mamá le da miedo sobrepasar la dosis que le están enviando. Si puedes aclarar un poquito la relación del alimento con la dosis de creón para ello. Ok, la relación que nosotros lo que hacemos en relación a la cantidad de creón, ya es algo como específico y técnico, es de acuerdo al peso de nuestro paciente, nosotros tenemos un límite de enzimas. Entonces, si nuestro paciente, y es un límite muy alto, entonces aquí regularmente lo que tratamos de hacer es en todos sus tiempos de comida dejarle al menos un creón para que el niño pueda estar satisfecho. En el caso de la pregunta, pues la verdad es que sin más datos no puedo ser como muy específica entre la dosis que tiene o no, pero yo les recomendaría que traten en lo posible de no mover ustedes las dosis de creón, porque entonces no sabemos si nos vamos de un lado o del otro. Si le quitamos un creón, no sabemos si nos vamos a quedar abajo. Si le subimos un creón, no vamos a saber si es suficiente. Entonces, regularmente esto es un trabajo a muy largo plazo y es enseñarles a ustedes de, bueno, si vas a ponerle un poquito más de grasa, entonces sí le puedes dar un creón. Pero idealmente ustedes tendrían que poder respetar el plan de alimentación que nutrición les da y seguirlo al pie de la letra, porque justamente las revisiones cada 6 meses es para valorar cómo creció, y si ya creció, entonces le pongo un poquito más de creón. Si no ha subido de peso, entonces voy a buscar por qué no ha subido de peso, pero tratar en lo posible de ustedes no mover la dosis como tal. Ok, en la red también nos están preguntando con respecto al peso específico de un niño, cuánto creón debe tomar máximo al día, pero creo que esta pregunta ya la habías resuelto como con esta individualidad de cada uno de los pacientes. Sí, es individual, ¿no? Bueno, preguntan por la consulta, les decimos que sigues dando consulta en la asociación y que lo que tienen que hacer es pedir su cita ahí en la asociación. Disculpe, la forma correcta entonces de darle las vitaminas, por ejemplo, la vitamina E y el omega 3, ¿cómo sería? Porque pues exactamente grasa. ¿Tendría que ser exactamente en las comidas
o un especial, un creón. Ahí no sabría yo cómo manejarlo. No es necesario. La cantidad de, Ajá. por ejemplo, la cantidad de grasa que tiene el omega ni siquiera alcanza 1 gramo de grasa, o tal vez alcance 1 gramo de grasa, pero no es necesario que le des un creón. Lo ideal es que se lo puedas dar con la comida y que aproveches y se absorba junto con todos los nutrientes. En el caso de las vitaminas, la vitamina A, C y D, no es necesario que tú le des un creón cuando se la toma. En este caso, las vitaminas cuando llegan al cuerpo y cuando van a ser digeridas utilizan grasa para absorberse en el cuerpo. Y si tu hijo está teniendo la dosis de creón adecuada y lo demás, entonces la absorción de vitamina A, C y D no se va a ver comprometida porque la absorción de grasas no está comprometida. Okay. ¿Okay? Gracias. ¿Qué pasa cuando toman la creón con muy poca agua o escasa agua? Porque Pues, es que mi hija luego se las pasa, toma 3 y le digo, toma el agua y dice, ya me las pasé con saliva. No, lo ideal es que tomen mucha cantidad de agua. No está como reportado algo específico de que les pase algo en la garganta o en el esófago, pero tienen que ser tomadas al menos con un vaso de agua. Y si son 3 cápsulas, pues con más razón. Entonces, no sé qué edad tenga tu hija. Entonces hay que enseñarla una, un poco de agua, otra, un poco de agua y la última, un poco de agua, para que no se vea, no hay un efecto, no le va a pasar nada, pero idealmente deben de ir con agua. Sí, hablando también de nuestra hija de 11 años, come, se le dan su creón y a la hora, 2 horas, nuevamente ya tiene hambre y nuevamente otras creón. Estas creón tienen que estar limitadas a un determinado número al día o dependiendo de las veces que quiera comer. Ok, aquí es otra vez justo de lo que habíamos platicado. Los horarios de alimentación deben establecerse específicamente. Entonces hay que ver porque posiblemente la cantidad que esté comiendo 2 horas antes de que le dé hambre no es suficiente y por eso tiene hambre a las otras 2 horas. Lo ideal es que sean 4 comidas al día, pueden ser incluso 5 comidas al día, que eso es al menos cada 3 horas comiendo. Pero eso significa que mi desayuno debe de ser bastante generoso, mi comida de las 11, 12 del día, que es una colación, no tan generosa como el desayuno, luego mi comida de las 3 de la tarde, pues igual lo normal que nosotros estamos acostumbrados, otra colación y su cena. Si se fija, si empezamos a las 9, puede ser 9, 12, 3, 6 y 9 de la noche. Tenemos ya ahí las 5 comidas y no es necesario que esté comiendo cada 2 horas. Eso también habla de que hay que establecer horarios, hábitos, y sí, el creón se le puede dar en cada comida dependiendo de lo que tenga indicado. Si tiene indicada una colación a lo mejor de un sándwich, pues puede ir 1 o 2 creones, pero ella tiene que aprender a respetar sus tiempos de comida y sus horarios, porque si no, cuando tenga 17 años, 18 años o que entre más a la pubertad, entonces va a ser de voy a comer cada hora. Y eso va a ser muy complicado, porque entonces va a estar tomando creón cada hora y se va a tomar, no sé, del doble de la dosis que le corresponde por estar comiendo cada hora. Muy parecida a la pregunta que hizo el señor. Si en determinado momento el niño tiene, no sé, ganas de un chocolate, pero es un Kiss, que es chiquito, que sí tiene cierta cantidad de grasa, lo que hacemos a veces es darle la mitad del creón. ¿Eso está bien o...? Es una opción bastante factible, no es una mala idea, pero si solamente es un Kiss, o sea, la verdad es que no es necesario. Si fuera un chocolate o un Milky Way, ok, o sea, que es muy grande, que tiene mayor cantidad de grasa, pero realmente un Kiss tiene 1 gramo o 2 gramos de grasa y no va a ser como muy necesario que le des el creón. Yo te recomendaría que si solamente es un chocolate del tamaño de un Kiss, no es necesario que le des un creón, porque también no sabes qué tan efectivo está haciendo el creón, porque lo estás abriendo, porque por la forma en la que se lo está tomando. Entonces, no te estreses por un Kiss, no. Ok, gracias.